vamos a pasar al bloque de preguntas. Para ello, daré lectura de las preguntas que fueron formuladas a través del chat del Zoom, para que sean asueltas por la expositora. O en todo caso, también pueden levantar la mano en el Zoom para habilitarse el audio y puedan formular sus preguntas. Recuerden que pueden seguir formulando sus preguntas en el chat. Bien, vamos a dar inicio entonces a las preguntas. Primera pregunta, dice, Angie Ábalos dice, ¿se puede hacer una declaratoria de fábrica cuando un predio no tiene título de propiedad? Se puede hacer una declaratoria de fábrica cuando un predio no tiene título de propiedad. Sí. A ver, lo que entiendo es que no está inscrito el título de propiedad o no tiene propiedad de ningún tipo. Ahí yo mismo voy a complementar los supuestos, ¿ya? A ver, la declaratoria de fábrica necesita de un propietario inscrito en registros públicos. Necesariamente usted tiene que hacer en orden su trámite, su gestión. Lo primero que tiene que hacer es sanear la propiedad. Tiene usted que conseguir el título de propiedad, sea una escritura pública, inscríbala. Si es que el notario se murió, bueno, vaya usted al Archivo General de la Nación y ubique la escritura pública. Si no hay la escritura pública, bueno, haga su juicio de otorgamiento de escritura pública, haga su prescripción adquisitiva de dominio. Esa parte ya es la parte donde ya empiezo uno a confundir a los arquitectos, ¿no? Porque ya me pongo a hablar como abogada, ay, ahí ya los aburro. Pero, estimado ingeniero y estimado arquitecto, con gusto le respondo la pregunta. Primero van los caballos y la carreta va detrás. Entonces, primero sanee que su titular, que su cliente sanee primero la propiedad, que inscribe el título de propiedad para después inscribir la edificación. Porque ¿cómo va a declarar un propietario que no esté inscrito? Eso no tiene sentido. O sea, claro, usted le puede hacer los planos, yo entiendo que sí, los planos se los va usted a elaborar, pero eso no tiene vocación de inscripción porque tiene que ser el propietario quien lo declare. No sé si le he respondido la pregunta. Muchas gracias, doctora. Seguimos. Daniel Vázquez pregunta, esa área mayor, o con un comentario, esa área mayor en un segundo piso, sí se puede dar, dice, cuando, por ejemplo, la casa está en la falda de un cerro o ladera, esa pendiente puede ocasionar que el segundo piso tenga más área, dice, ¿no? Fíjese, mire, la posibilidad de que tenga más área necesitaría en todo caso pues de la explicación correspondiente en la que se señale que está pues en una ladera y en ese caso pues habría que considerarse las explicaciones que el profesional de la edificación nos está dando. Pero en el caso que planteé yo pues era un predio en forma rectangular, entonces ahí no. Pero el caso que usted me señala, pues tiene sentido. Y en todo caso, pues ahí usted además elabora pues una memoria y en la memoria pone una nota y por supuesto que esas notas se pueden hacer. Ahí está la calidad del trabajo del verificador, del profesional de la edificación, del arquitecto, del ingeniero, que expresa es el tema, ¿no? Los abogados hablamos un montón y los arquitectos se expresan mediante líneas rectas. Pues bueno, póngalo usted en la memoria, indíquelo usted. Gracias por la acotación. Gracias. Siguiente pregunta. Selene Jiménez Morales dice, si el terreno se encuentra en una ladera de cerro, no se cumple que en el primer piso el área ocupada es igual al área de terreno. En estos casos, ¿cómo es la calificación? Ya, el caso que me están exponiendo ustedes es un caso de una excepción, ¿no es así? Entonces, el área ocupada, pues, está la pendiente, pues evidentemente que en ese caso, como ustedes mismos lo indican, pues no se cumple. Entonces, el verificador hace la explicación pertinente y lo indica, ¿no? Lo indica. Entonces, por tal razón no se cumple. Pero digamos que es la excepción. Es la excepción. Pero lo explica, usted lo explica en la memoria y bueno, ahí tiene que haber de todas maneras no va a ser que va a ser un exceso, ¿no? O sea, es decir, si tenemos un área ocupada de 100, no va a ser que va a excederse el área
ocupada, ¿no? De todas maneras, uno de los aspectos de la calificación registral es el que se ubique dentro de un marco. Ese marco lo dan los linderos. Entonces, si yo tengo a la izquierda y a la derecha el lindero de 20 y al fondo 10 y al frente 10, 20 por 10, 200, tiene que estar allí partiendo de que haya 90 grados, ¿no? Gracias, doctora. Alex Aponte dice, ¿dónde se bajan los formularios? Pues no están en Google, de fácil descarga. Sí se puede descargar, fíjese usted, ponga usted formulario SUNARP, ponga usted formulario SUNARP, ley 27157 y va a poder descargarlos. Habilitarle el micro al señor Jesús de Paz. Buenas noches, doctora. Le quería hacer una consulta. ¿Cuál es el procedimiento que podría hacer? Ya que tengo un terreno que ha sido inscrito, o sea, por parte de una asociación intestada. El segundo nivel ha sido dado en documentos, ¿no? O sea, 6x18 de fondo, en documentos. Ajá. Cuando se ha hecho la inscripción de la independización, el profesional ha escrito mal y lo ha hecho los planos 6x15. ¿Ya? Considerando no un espacio que falta, pues que es 3x6, no lo ha considerado. Ok. Y lo ha registrado. ¿Ya? Ahora, cuando se ha visto la documentación que ha salido de la SUNAR, que ha salido, ya ha registrado el segundo nivel, que es 6x15, vemos que no es el terreno que se ha considerado en la asociación intestada, que es 6x18. Ok. Entonces, ¿qué podría hacer para considerar los 6x18, ya que tengo 6x15 nomás? Muy bien. Siempre y cuando la edificación se haya realizado hasta antes del 30 de diciembre del 2016, y yo entiendo que ese es el caso que usted me plantea, esta edificación se realizó antes de diciembre del 2016 o hasta esa fecha, usted puede hacer una rectificación de declaratoria de fábrica. ¿Y qué hace usted? Usted utiliza los formularios, pero adicionalmente en una hoja adicional, todos los propietarios firman y señalan algo así como lo que le voy a decir ahora. Los propietarios declaramos haber errado en la declaración, lo mismo que el verificador que intervino en su oportunidad, que erróneamente declaró, usted me ha dicho 16 por 5, pero era 16 por 10, lo correcto es tanto, lo que se verifica con el informe técnico que se adjunta. Entonces, firman todos los propietarios, se realizan los planos, en estos planos están las dimensiones correctas y se puede inscribir. Usted lo hace como una rectificación de declaratoria de fábrica. Fíjese, en el aspecto civil, el error es humano. Quien no se equivoca es solamente la divinidad, ¿no? En caso de que seamos creyentes. Pero los seres humanos nos equivocamos y también nos rectificamos. Y la ley prevé la posibilidad de una rectificación. La legislación civil peruana permite la rectificación. Dentro de, digamos, acá se está viendo que hay una errónea declaración. Usted, en todo caso, pues rectifique esa declaración, como siempre, bajo la premisa, y no de la excepción, ¿eh? De nuevo, área ocupada igual a área techada más área libre. Si se incrementa en los niveles superiores el área ocupada, es producto de lo que aumente el alero. Entonces, si dentro de esos márgenes calza y dentro de las lindes calza lo que usted me ha dicho, usted puede hacer una rectificación de declaración con la intervención de un nuevo verificador. Muchas gracias, doctora. Vilma Ruiz pregunta, una consulta, dice, después del 2016, ¿cómo se inscribe la declaratoria de fábrica? Con la ley 29090. La ley 29090, esa ley permite que con la intervención municipal, el interesado acuda a la municipalidad y en la municipalidad se declare la edificación de fábrica. Existen procedimientos de aprobación automática
para edificaciones más sencillas, por ejemplo, una casa, así, una vivienda, pero para edificaciones, por ejemplo, qué sé yo, un centro comercial, aunque también he visto centros comerciales con las 27157, pero la pregunta va enfocada a cómo después de esa fecha. Pues con la ley 29090, acude usted al municipio donde se encuentra el predio y declara usted la edificación. Va el inspector verificador, el formulario, eso tal vez en alguna otra oportunidad lo hagamos con la doctora, la directora de la Escuela de Capacitación, la doctora Carmen Sandoval, para hacer cómo rellenar el formulario de la 29090, que también presenta pues alguna dificultad. Los formularios no son a veces muy amistosos, pero ya, sí, o sea, es posible, por supuesto, pero es como intervención municipal. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. Laura Pisconte Jiménez dice, una consulta, ¿siempre se usa FOR a pesar de ser la segunda o tercera inscripción? Siempre se usa FOR a pesar de ser la segunda o tercera inscripción. Mire, hay hasta la ley 30830 fue la que amplió la vigencia de la 27157 porque ya estaba, era el 1999, era el plazo final, ¿no? Digamos que el formulario se utiliza hasta una segunda regularización, ¿no? Pues ya no cabría una tercera regularización. Ya no, pues porque ese es el tope que la propia ley en su conjunto establece. Si es que le he comprendido la pregunta. Gracias, doctora. Edgar de la Piedra Gil. El cuadro de valores unitarios usado para calcular el valor de la construcción es de la fecha de finalización o del mes y año vigente que se presenta ante la SUNAT. Mire, yo le digo honestamente, la decisión de cuál valor utilizar la decide el verificador. Ese aspecto de la cantidad del valor, nosotros no lo cuestionamos. El verificador, y existe el reglamento de verificadores y de su actuación, delega la responsabilidad del cálculo de esa valorización al verificador. El registrador no tiene ni por qué meterse en la cantidad que sale. Si el verificador dice que eso salió 120.000 soles, eso es, yo le creo. Si me dice que son 12.000 soles, igualmente le creo y no lo cuestiono ni lo puedo cuestionar. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Ya, le decía de que yo tengo un caso de un terreno que construyeron una casa y independizaron los aires, pero esto ha sido antes de la ley 27157, ha sido en el año 80, más o menos 86. Ya ok, independizaron los aires. Sí, independizaron los aires. Y después de eso, subdividieron el primer piso. Ya, pero esa subdivisión, si uno reconstruye el polígono, se superpone con los aires que independizaron primero. Ya, y ahora quieren independizar los aires del segundo piso. Construyeron el segundo piso y quieren independizar los aires, o sea, el tercer piso. Ya, pero en estricto no tienen reglamento interno porque se hizo bajo el régimen de propiedad horizontal y como tenían ingresos independientes, entonces parece que en esa época el reglamento permitía que, o la ley permitía que no haya reglamento, porque tenían ingresos independientes el primer piso y el segundo. Entonces, ahora yo lo que había estado pensando era acumular el primer piso, pero creo que no va a funcionar porque tal vez el registrador me lo va a observar porque va a decir de que los aires están independizados en el segundo piso. Entonces estoy pensando que tal vez la solución podría ser hacer una citación a los propietarios para crear la junta de propietarios y legalizar un libro de actas y a través del reglamento interno a volver a hacer la independización. ¿Usted cree que esa sea la mejor salida? Porque la verdad no estoy muy seguro de qué me va a decir. A ver, mire, de lo que me ha contado, lo que yo he comprendido es que no hay reglamento interno. No. O hay un reglamento de propiedad horizontal que no ha sido modificado. No hay reglamento. Entonces, si no hay reglamento interno, no existe independización, me perdona, no pueden haber independizado nada. La única manera, o sea, tal vez haya habido una venta de aires, como usted me indica. Haya habido una venta de aires, pero no hay, si no existen documentos,
lo que tiene que hacer es todos los propietarios ponerse de acuerdo. En la medida que haya un acuerdo y no haya conflicto, va a poder estipularse un reglamento interno que sea coherente. Lo que pasa es que a veces las personas no quieren ceder, quieren hasta, ¿saben qué? 20 centímetros, 10 centímetros, la casa la quieren dividir de abajo para arriba, de arriba para abajo. A ver, las escaleras, por ejemplo, son núcleos de comunicación vertical. Originalmente se piensa en ellas como bienes comunes, ¿no? No podría ser, salvo que depende de la edificación, que la escalera fuera una escalera propia. Esa de principio. A ver, los espacios abiertos, las azoteas, en principio son zonas comunes, salvo que se haya independizado los aires, pero eso tiene que constar en el reglamento interno. Entonces, cuando usted me dice que quiere subdividir el primer piso, en realidad no es que quiere subdividir el primer piso. O sea, a ver, la subdivisión es un procedimiento en origen, en principio municipal. Podría hacerse por regularización de edificación, pero tendría que ser que la edificación en sí ocasiona la división del predio en dos, ¿no? Una subdivisión es el fraccionamiento del predio a resultas de la edificación. Si no hay un reglamento interno, no ha habido independización de los aires, no hay nada aún. Está aún porque las partes se pongan de acuerdo y decidan cómo van a reglamentar sus intereses. Sería cosa de que más bien conversando, creo yo, siempre se entiende la gente, ¿no? Ese es el... En este caso, doctor, disculpe que le interrumpa, en este caso sí hay tres partidas. Hay una partida de independización de aires, pero bajo otra ley, la ley de propiedad horizontal, o sea, antes de la 27157, y hay una partida de subdivisión a través de una resolución de la municipalidad que en su momento el registrador sí lo observó y les dijo de que no podían subdividir el lote porque ya los aires estaban independizados, y en ese momento la propietaria le respondió, o sea, levantó la esquela, indicando que lo que ella estaba subdividiendo era el primer piso porque el segundo piso ya estaba independizado. Pero en realidad yo considero que fue un error de concepto, porque cuando se subdivide, se entiende que uno tiene pues el terreno, el cual incluye los aires. Y en todo caso, si ellas querían pues separar solo el primer piso, debió haberse hecho una independización y no una subdivisión. Pero en este caso sí se registró y ahorita hay tres partidas, y no hay ninguna partida del predio matriz, y ahora no sé qué hacer. Y ahora estoy pensando hacer eso, ¿no? O sea, hacer con un reglamento interno, o sea, solicitar que se... Tendría que ser forzosamente con la intervención de los tres titulares, ingeniero, porque no veo otra manera de que ya los aires que se le han sido asignados, con posterioridad, decir, esta subdivisión te afecta y los aires que te corresponden a ti no eran de ti, sino míos. Eso yo no lo veo compatible con lo que ya se ha hecho, ¿no? Y más que nada que el titular que ya tiene sus aires asignados, como no creo que quiera aceptar algo, aires desfavorables que se le... tendría que ver los planos como para visualizar exactamente la situación que usted está visualizando. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. Mávila Berrocal. Una consulta dice, ¿cuál es la diferencia entre tacha especial y sustantiva? Ah, qué interesante la pregunta. Fíjese, mire, las tachas especiales han surgido en el registro a resultas de abusos de algunos usuarios maliciosos. Y le doy ejemplos porque básicamente son ejemplos antes que una diferencia sustancial, así ontológica, ¿no? Mire, a ver, presento documentación simple. Por ejemplo, hay una declaratoria de fábrica y yo presento, digo, ya, ¿para qué voy? Si como le he dejado esto al dibujante para que lo haga, lo presento así y ya después firmo yo. Entonces me presentan, por ejemplo, todos los planos sin firma legalizada por notario, porque los planos, en la ley 27157, tienen que ser firmados por el verificador. Ah, ojo, otra. Oído a la música. La ley 27157
permite que los planos sean firmados solo por el verificador. Alguna vez con un ingeniero me decía, no, tienen que firmar los propietarios. Le digo, no, ingeniero, en el Reglamento Nacional de Edificaciones dice que deben firmar los propietarios, pero la 27157 es un procedimiento especial. Entonces nos vinculamos con la 27157 y ahí dice que solo el verificador debe firmar. Y se gasta menos, pues porque se legaliza la firma solo del verificador y al final el propietario a la hora que los planos no entiende nada, el verificador sí entiende lo que está declarando acerca de las líneas y los puntos. Entonces, usuarios maliciosos, la tacha especial. Presento planos sin legalización notarial, no está cumpliendo la formalidad, esos son documentos simples que no cumplen la formalidad. Tacha, porque eso revela la falta de seriedad del interesado. Él quiere que yo le califique para después él recién ponerse a trabajar. No puede ser. O presento, por ejemplo, una escritura pública en copia simple. Tampoco, porque es tiempo valioso del registro que se pierde en calificar documentos simples. No, o sea, lo que se busca es que el usuario logre su inscripción. Y para eso que presente de una vez los documentos. Entonces, esta tacha especial, ¿me has presentado documentos en copia simple? Tacha, no los califico, ni los miro, no los califico. Otro caso es el del encauzamiento. ¿Qué quiere decir con el encauzamiento? Al comienzo hablamos algo, ¿ya? Al comienzo les voy a dar como un atisbo del tema. Yo quiero que esta escritura pública sea remitida a Talara. Y entonces, en vez de indicar yo en mi solicitud que quiero que vaya a Talara, les dije eso al principio. Uno pone a qué oficinas está, el formulario es el primerito, llénenlo bien. Un formulario bien llenado es un 20%, un 25% del trámite avanzado. Entonces, en vez de declarar Talara, declaro Callao. Se va a otro sitio. Entonces el documento se va a otro sitio. Entonces, ¿qué cosa se hace? La ley dice que nosotros debemos encauzar los trámites. Entonces, lo que uno hace, pues, es tachar. Yo desde el Callao, ¿cómo voy a escribir un predio en Talara? No hay forma, no hay manera. La competencia no es nacional, yo solo veo lo que está en el Callao, tengo acceso a eso. Entonces, ¿qué hago? Encauzo, me pongo de acuerdo con el diario en Talara para que abran un número de título, ya después se le va a remitir los documentos, pero mientras el trámite en el Callao no tiene sentido, voy a tener que tachar, devuelvo los derechos y encauzo toda la documentación a Talara. Pero, ¿qué pierde el usuario? El usuario pierde tiempo. ¿Por qué? Por una distracción fatal, pero no queda otra más que este encauzamiento ocurrió, entonces hay que tachar. Entonces, otro caso es también cuando es que sin el pago de derechos pretendo que me califiquen algo. Eso también genera una tacha especial. Me acontece, ¿no? Que, bueno, pues presentan y le dicen al empleado de caja, le dicen, te adjunto esta escritura y es por rectificación de oficio. Y luego cuando uno revisa, no, es una nueva escritura. No has pagado derechos, no lo califico y se tacha de manera especial. ¿Qué genera esto? Por ejemplo, se reducen los plazos, no tiene una vigencia larga el título, para poder subsanar. Si ustedes quisieran apelar, máximo en 3 días tendría que ser resuelta la apelación, pero básicamente tiene que ver con esos defectos. Y la tacha sustantiva, ahí sí ya estamos hablando de una calificación. Allí sí el registrador ha revisado a profundidad el documento. Allí, por ejemplo, indica, a ver, una de las causales para tachar sustantivamente un título. Yo miro la partida y ¿qué encuentro? Encuentro, por ejemplo, orden de inhibición. Resulta que el propietario es un tamaño narco, un narcazo, y ahí sale orden de inhibición, no se toque la partida, propiedad del narco. Y les estoy exagerando un poco para que no se me aburran, ¿ya? Para que no se me terminen de aburrir. Entonces, en esos casos, eso es sustantivo. Ahí no se va a poder hacer fábrica, no se va a poder hacer nada. Ahí es tacha sustantiva porque hay un obstáculo que emana de la partida. O eventualmente se detecta algún otro defecto que es un tema de abogados que sustancialmente hace que el título no se pueda calificar.
Entonces, las tachas especiales son más fáciles de explicar porque tienen que ver con estos defectos de no presentar los documentos con la firma legalizada, no presentar originales, no querer pagar los derechos de calificación, equivocarse en el destino al cual va dirigido el título. Básicamente esas son las tachas especiales. Y las sustantivas tienen que ver con obstáculos que emanan de la partida, el título puede ser declarado, se infiere una nulidad, un defecto insubsanable, algo que no permite que el trámite pueda proseguir. Gracias, doctora. Dice Janet Paredes, si fuera muy amable, ¿me podría aclarar o repetir si las gradas se consideran como área techada? Ah, muy buena pregunta. Esa pregunta es muy buena porque es un pozo, ¿no? Es un pozo y entonces a veces, yo creo que hay ocasiones, depende de la edificación en la que definitivamente se ve que es área techada. Depende de la edificación. Esa es una duda que ahí está, que yo quisiera algún día poder formulársela a toda una audiencia de ingenieros y arquitectos y que me digan su opinión. A ver, ¿qué opinan? Porque hay algunos casos en que es evidente que es área techada. Hay algunos casos en el que sí, de acuerdo con la edificación, pero hay otros en los que se ve que se encuentra dentro del pozo. Entonces ahí parece más bien que fuera solamente área ocupada. Depende. Esa es la respuesta, depende. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. Luisa Landeras. ¿Se puede hacer una primera de dominio junto con declaratoria de fábrica? No hay obstáculo para que así sea, no hay obstáculo. En teoría, usted haría una primera de dominio y luego la edificación. Pero, de nuevo, la recomendación es, primero van los caballos y la carreta va detrás. Entonces, primero haga usted su inmatriculación y después haga su declaratoria de fábrica. No gaste el dinero de su cliente, pues así. Primero se hace una cosa y luego la otra. Lo único que ocasionan es un abigarramiento, o sea, un enredo, ahí se hace primero inmatricule usted y después haga su declaratoria de fábrica. Mi recomendación, pero no, en teoría no existe obstáculo para que se haga como usted lo ha propuesto. Gracias. Siguiente pregunta. Exxon Castro dice, la declaratoria de fábrica para las edificaciones, construcciones después del 2016 es atendiendo a lo previsto en la ley número 29090 y su reglamento aprobado, decreto supremo número 029-2019, vivienda. Sí, es verdad, es correcto. Es correcto. Y es más, puede inclusive, perdón, y puede ser que sea del año 2015 y usted decida hacerlo municipal. Por supuesto, no tendría que hacerlo por la 27157. Podría hacerlo perfectamente por la 29090 que requiere la intervención municipal. Lo que pasa es que la 27157 es una ley cúralo todo, sánalo todo, ¿no? Revela mucho tristemente de nuestra idiosincrasia de hacer las cosas al margen de la autoridad y bueno, pues no dejé área libre, el retiro me lo llevé de enfrente, que otras, había un máximo y el parámetro me importó poco. Ya, ese tipo de cosas pues son las que la sana la 27157, tristemente. Lo que yo pienso es que el día que venga el gran temblor, el terremoto ese que algún día va a venir, ahí por más que tengas inscrita tu propiedad en registros públicos, ay Dios mío, que la quincha no nos caiga encima, porque hay cada edificación en Lima. Pero bueno. Siguiente pregunta, por favor. Gracias, doctora. Greta Chávez Montalvo dice, la información del estado civil de los propietarios en el anexo 1 corresponde al consignado en la inscripción o al momento de la declaración o RENIEC. Ajá, muy buena pregunta. Fíjese usted, hay una manera de contrastar la información. A ver, la edificación se hizo en el año 2016, por ejemplo, y yo compré el predio el año 2018. Si yo compré el predio del año 2018 y la edificación se hizo en el 2016, en realidad ahí es irrelevante mi estado civil, ¿no? Puede ser que yo sea casada, pero allí, digamos que mi marido no va a ser beneficiario de la accesión social. ¿Por qué razón? Porque ya la edificación yo ya compré cuando el predio ya estaba construido. Entonces el predio es mío si es que él se ha casado conmigo después. En realidad la fecha para
la fecha, el estado civil resulta relevante para ver si el marido o la mujer o el cónyuge adquiere. En el fondo es eso. Entonces, allí son tres cosas que se contrastan. La fecha de la adquisición, la fecha de la edificación y la fecha del vínculo matrimonial. Con esas tres fechas se hace un comparativo y entonces, si cuando yo terminé la edificación ya estaba casada y compré antes, entonces ahí forzosamente mi cónyuge va a ser beneficiario de la accesión social. Son tres fechas con las que se juega. A eso es lo que voy. No es solo una fecha, o sea, son tres fechas por comparativa que hacen que uno tome una decisión de decir, ah, sí, este bien es social, esta edificación aumentó, entonces sí, era casado. Un ratito. Tirsa Estela. Buenas noches, doctora. Buenas En realidad noches, tenía dos ingeniera. preguntas. Una que Dígame la usted. escribí y otra que la tenía aquí, ¿no? Yo siempre tengo este problema de definiciones. ¿Cuál sería la diferencia entre partición, división e independización? División, partición e independización. Sí. Además, quería preguntarle algo que lo escribí por ahí. Si, por ejemplo, tengo que, bueno, hay una asociación, ¿no? En la que por fin se va a lograr la titularidad de los predios, pero estos predios a lo largo de los años ya tienen edificación, y una edificación que no se ha registrado en la municipalidad porque en la municipalidad no permitían la legalidad de los documentos. Entonces, llegado el momento, hay que inscribir la propiedad, pero ya tiene edificación. Y puede ser antes o después del 2016, eso ya es irrelevante porque a lo largo del tiempo han estado edificando. Entonces, ¿cómo se haría su inscripción y regularización? ¿Solo con una declaratoria de fábrica o siempre tiene que pasar por municipio 29090? Ahí ya. A ver, primero voy a recorrer. La primera pregunta era la diferencia entre subdivisión e independización, ¿no? Creo que esa era la pregunta. Subdivisión, partición e independización. Lo que pasa es que, a ver, usted me dijo división, partición e independización, pero creo que lo que me ha querido decir es subdivisión e independización. Vamos a hacer la diferenciación. Mire, en principio la subdivisión en realidad es un trámite, originalmente es un trámite municipal, que tiene que ver con que el predio pueda ser dividido de acuerdo con un determinado metraje, ¿no? Con ciertos requisitos que la municipalidad estipula. Ocurre que es posible que a resultas de una edificación por la ley 27157, es decir, por esta regularización especial y por la naturaleza de la edificación, que es posible que se subdivide el predio, y cuando se subdivide el predio no existe nada común. O sea, vamos a imaginar un ejemplo ideal. Tengo un terreno de 100 metros, entonces 50 para mi hermana y 50 para mí. Y yo tengo mi acceso independiente, y había una edificación y habíamos puesto los muros, muros totalmente separados, independientes. No es que hay una medianera, porque la medianera genera copropiedad. No, son los muros divisorios. Entonces, 50 metros y 50, sí, pero no cumple con la municipalidad, sí, pero la ley 27157, que es la ley Cúralo Todo, permite que esta edificación que se ha creado, y a resultas de la edificación que se ha dividido, entonces es posible subdividir. Pero si no fuese por este caso especial de la edificación, la subdivisión en realidad es un trámite municipal. Usted tiene que acudir a la municipalidad para que le permitan partir el predio de una determinada manera, porque eso tiene que ver, ahí hay una razón de urbanismo, ¿no? Si nosotros microatomizamos la propiedad, lo que hacemos es aumentar la densidad poblacional, aumentamos los estacionamientos, en fin, tiene una lógica de que haya esa subdivisión.
que es un trámite municipal, pero ya le he dicho que eventualmente, si es que hay una edificación, pues puede hacerse esta subdivisión. En la subdivisión no hay, ya digamos, partimos para siempre. Yo no tengo nada que ver contigo y tú no tienes nada que ver conmigo, porque nosotros tenemos nuestros accesos independientes a la calle. En la independización, digamos, bajo la ley 27.157, que es la que nos convoca, cuando hablamos de independización, ¿de qué hablamos? Hacemos una edificación, vamos a poner el ejemplo más sencillo, lo hacemos por pisos, por niveles, y cada nivel va a ser una unidad separada, cada unidad separada. Tenemos un edificio que llamamos fábrica por comodidad, porque es edificación, entonces vamos a sacar, vamos a hacerlo sencillo en este ejemplo, 10 pisos, salen 10 unidades, a eso le llamamos independización. Pero la independización, que es la creación de esta partida registral que describe a este predio que sale de este edificio matriz, solo puede hacerse siempre y cuando haya un reglamento interno. ¿Por qué? Porque tiene que haber ciertas reglas para todas estas personas que van a convivir en esta edificación. No puede ser que en teoría separemos estas unidades y no exista estas reglas que nos establecen cómo vamos a utilizar los bienes comunes, cómo es que se va a repartir los gastos, cuáles son los deberes y obligaciones de los que vivimos en ese edificio. Entonces, al hecho de que se vayan creando nuevas unidades que se van a separar de esta edificación, a ello le llamamos independización. La independización no es lo mismo que la subdivisión. La independización tiene que ver con el hecho de abrir una partida registral. Lo que pasa es que en el reglamento, en el artículo 60 y algo por ahí, es que lo tengo por ahí el reglamento, pero en ese artículo se establece como categoría, y ya creo que hablé muy rápido porque usted evidentemente pues es ingeniero, es arquitecta y estas palabras se enredan. Desmembración. Y entonces, ¿en qué se diferencia una desmembración de una subdivisión, de una independización? Desmembración es que sacas una porción de otra partida, de otro predio representado en una partida, entonces una parte sale de allí. Entonces, en la independización tiene que haber pues un reglamento interno, de ahí se crea una nueva unidad registral. En la subdivisión no existe ya mayor vinculación entre las dos partidas que formaron antes una sola. Hay matices, para uno se utiliza una palabra, para otra. Sí, yo le concedo que es complicado ponerse a analizar cada caso. Miguel Arroyo, por favor, adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Sí me escucha entonces. Sí, lo escucho clarísimo. Correcto. Quisiera que me aclare un poco con respecto al alero. Si bien es cierto, la norma 20 del Reglamento Nacional de Edificaciones no lo considera el alero, y pues bueno, en la declaratoria de fábrica que presentamos, tampoco lo consideramos el alero en el primer piso, pero sí se considera para efectos del área ocupada a partir del segundo piso, tercer piso y cuarto piso, y se sigue la edificación. ¿Es correcto? Es correcto. Perfecto. Esa era mi pregunta, doctora, tan simple y tan sencillo. Muchas gracias. Buenas noches. Usted lo tiene todo clarísimo. Con lo que me ha dicho, yo sé que usted es un ingeniero, que no me declara el alero en el primer piso, que me obliga a observar. O sea, el alero, pues, primero no lo declaren dentro del área techada. Esa ya les di el dato. No lo declaren porque no forma parte del área techada. Lo que hace es aumentar el área ocupada a partir del segundo nivel. Se pone dentro del cuadro de áreas en el plano de ubicación y localización, se pone alero externo, pero no suma área techada. Se pone a un cantito, en una línea aparte. Usted lo tiene clarísimo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Por motivo de tiempo, esa fue la última pregunta. Agradecemos a las personas que participaron con sus preguntas y, por supuesto, a nuestra expositora por compartir con nosotros este importante tema. Doctora, quisiera decir unas palabras antes de despedirnos.
Que bueno, es para mí un honor haberme reunido con ingenieros y arquitectos del Perú. Quiero decirles que comprendan, que nos comprendan en los registros públicos si en algún momento hay alguna demora. Hemos pasado 2 años difíciles de pandemia, nosotros como ustedes. Es difícil a veces poder manejar toda la carga laboral, pero estas reuniones que realiza la Escuela de Capacitación, que realiza la SUNARP, lo que intentan es tratar de acercarnos a ustedes. Ustedes son usuarios importantes dentro del registro. Lo que más queremos es que presenten su documentación bien, un plano que está bien graficado, con las áreas bien declaradas, con los formularios bien llenados. Es una delicia y invita a ser inscrito. Quiero que se queden con esa idea. Buenas noches. Gracias a todos por su participación y su tiempo. Que tengan muy buenas noches.